nuestra oración. Amén. Cuando tengan la cita, glorifiquen el nombre de Dios y les pido que de esta manera nos pongamos de pie. Amén. Bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Juntas y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oremos, hermanas mías. Padre Celestial, te doy gracias primeramente, Señor, por la vida de cada una de las mamis, Señor, que están aquí, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que este es un día en el que nosotros les celebramos, Señor, y le decimos la importancia, Señor, que tienen sobre nuestras vidas. De esta manera, Señor, te pido que seas tú con ellas, Señor, que seas tú, Señor, redarguyendo sus corazones, Señor, que toda palabra, Señor, que en este momento se diga, Señor, sea útil, Señor, a sus corazones, Señor, sea para la bendición de ellas, Padre amado. De igual manera, Señor, te pido por todas aquellas, Señor, que aún faltan por venir, Padre Celestial, porque seas tú, Señor, apresurando sus pasos, Señor, y estando sobre este lugar, Padre amado. De igual manera, Señor, te pido que unjas al portador de la palabra, Señor, para que sea tu Espíritu hablando, Señor, conforme a lo que tú quieres decir a cada una de tus siervas, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amadas hermanas. Amén, gloria a Dios. Yo creo que casi todas hemos estado en la situación en la que nos preguntan por algo. Que, bueno, ¿recuerdas lo que pasó la semana pasada? O puede ser inclusive lo que pasó el mes pasado, o inclusive un año. Pero obviamente conforme va pasando el tiempo, pues más se va marcando esa diferencia en el que pues hay muchas cosas que ya no nos acordamos. Y bueno, ustedes ya que son adultas, pues hay cosas que a lo mejor ya no recuerdan de su juventud, de cuando eran adolescentes o de cuando eran niñas. Pero hay cosas que, por ejemplo, nuestro cerebro dice, bueno, estas sí me son útiles y a lo mejor estas no tanto. Pero yo creo que todas recuerdan parte de su etapa inicial. ¿De qué? Cuando eran niñas. Por ejemplo, yo creo que todas a lo mejor recuerdan aquellas cosas que les decían sus papás, papá o mamá, que les decían, ¿sabes qué? Por ejemplo, no tienes que hablar con desconocidos. O decían, ¿sabes qué? No tienes que salir a cierto lugar, no debes de estar con la lumbre. Bueno, eran como cositas que a lo mejor nos decían según nuestros casos. Y según nuestros casos. Y entonces, bueno, diríamos que hay cosas que sí recordamos como esas. Aquellas cosas que nos enseñaban, aquellas cosas que nos aportaban. Pero no solamente como cosas de regaños o de si haces esto te voy a regañar o si haces esto va a estar bien, sino también aquellas cosas como los valores. Porque bueno, según los estudios dicen que 90% de lo que somos es de las personas que nos rodean. Y en esa etapa inicial pues son papá o mamá que nos decían, ¿sabes qué? Tienes que respetar a los adultos, tienes que respetar cuando una persona habla. Ya sea que te caiga bien o que incluso el tema que esté hablando no sea de tu interés, tienes que prestar atención. Pero va conforme a lo que a nuestros padres a su vez les fue enseñado, lo que a su vez ellos fueron instruidos. Porque, bueno, un decir en mi caso, en el momento de la comida no puede haber nada de celulares ni de televisión, nada de aparatos electrónicos. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros la comida es un momento sagrado, un momento especial en el que nosotros interactuamos, preguntamos de nuestro día, a veces hay risas, a veces platicamos de cómo nos sentimos. Es el momento en el que nosotros vamos estableciendo o estrechando nuestra relación. Pero puede ser que haya hogares en los que digan, bueno, ¿sabes qué? Nosotros a lo mejor buscamos algo que ver todos juntos. ¿Por qué? Porque es un momento divertido, porque es algo que realmente apreciamos y que es para todos juntos. Pero puede ser que para ti lo que yo hago está mal y puede ser incluso al revés, que para mí no sea del todo correcto. Pero es conforme lo que nosotros fuimos aprendiendo, lo que nosotros nos fueron enseñando, según cada uno. Y bueno, aquí nos decía en el versículo que leíamos de instruir. ¿Qué es instruir? Enseñar, pasar aquellos conocimientos o habilidades o doctrinas a, bueno, en este caso lo decía a sus hijos. Bueno, en el mundo
por ejemplo lo decíamos, son aquellos valores, aquellas cosas que te forman como persona. Y no solamente eso, sino que hoy en día, por ejemplo, como padres dicen, lo más importante para tu hijo es que esté bien en la escuela, que tenga buenas calificaciones, que sea aplicado. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor en un futuro le va a abrir las puertas, va a tener a lo mejor un buen trabajo, va a ser una persona exitosa. Eso es lo que nosotros llegamos a pensar, o bueno, llega a pensar el mundo sobre aquellas instrucciones. Y nosotros decimos que es sobre la palabra de Dios. Que no me malinterpreten, no es que yo diga que en la escuela digan, ay, no tienes que echarle ganas o no tienes que poner en prioridad tu trabajo, porque no. Yo soy fiel creyente de que existe un equilibrio entre las cosas de Dios y entre las cosas a lo mejor de mi vida secular. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me va a utilizar en gran manera donde quiera que yo esté, siempre y cuando pues el Señor esté en mi corazón. Y nos decía aquí, bueno, el contexto en el que hablaba este capítulo es que al pueblo de Israel habían dicho que, bueno, es un versículo que a lo mejor ya hemos oído, que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y le decían que esta instrucción, esta palabra, este conocimiento se les tenía que pasar a sus hijos. Era algo que tenían que ellos llevar presente continuamente. Y aquí hay una línea muy delgada en esta parte, porque, bueno, algunos tuvimos el privilegio de haber nacido a lo mejor en una cuna cristiana. Y bueno, desde pequeños se nos trae a lo mejor con los niños, en los que vemos algunos versículos, conocemos una que otra historia, cantos, y va siendo así continuamente conforme las etapas en las que vamos estando, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero yo creo que también aquí hay algo mucho más importante que la instrucción o el conocimiento de la palabra, que es primeramente haber hecho una relación o una comunión con Dios. Porque a mí de nada me sirve saberme la Biblia del derecho y al revés y no tengo una comunión, una relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles creyentes de que el Señor nos habla mediante su palabra, que esa es la manera en la que el Señor responde a nuestras necesidades, en la que el Señor nos habla cuando estamos pasando algún momento de lucha, de tribulación, de alegría inclusive. El Señor nos habla mediante su palabra. Pero ¿cómo el Señor me va a hablar si ni siquiera tengo una relación con Él? Si ni siquiera sé quién es Él, ¿quién me va a hablar? Si yo no me dejo hacer que el Señor esté dentro de mi vida. Primero tengo que tener yo una comunión, una relación con mi Creador. Y un ejemplo hermoso que nos viene a enseñar esto es, yo creo que una historia que a lo mejor la mayoría ha escuchado, y si no la han escuchado, bueno, ahorita reforzamos conocimientos, que es sobre una mujer llamada Ana. Bueno, les platico rápidamente la historia. Ana era mujer de Elcana. Y a su vez, Elcana tenía a otra mujer llamada Penina. Y decía la palabra de Dios que año tras año subían a entregar sacrificio, o bueno, holocausto delante de Dios. Y decía que, bueno, Elcana le daba una porción adecuada a cada integrante. En este caso era Penina, pero a su vez Penina tenía hijos. Entonces también les daba a sus hijos. Y aunque Elcana tenía un gran amor por Ana, aún así Ana se sentía año tras año frustrada. Año tras año se sentía mal, se sentía tristeza y enojo porque ella no podía concebir a un hijo. Que recordemos que en ese tiempo el no poder tener hijos era como una maldición, era como que algo estaba mal en esa mujer. Entonces realmente año tras año, aunque Elcana le demostraba su amor y aunque ella sufría y entregaba el sacrificio delante de Dios, Penina de alguna manera lograba irritarla, lograba enfadarla al punto que dice la palabra de Dios que ella se sentía tan triste que inclusive dejaba de comer, que lloraba y dejaba de comer. Entonces dice que ella, una de esas veces que ya se sentía frustrada, ya se sentía mal, ya se sentía como con esa necesidad, dice que se acercó delante de Dios, que ella oró y estuvo ahí con el Señor. Hay un versículo muy bonito en el que relata lo que ella le pide al Señor, que era si Él la veía y le concedía esa necesidad, que ella ya estaba planeando aquellos planes a futuro sobre su hijo, porque le dice: yo te lo entregaré, va a ser para tu servicio. Dice que llegó un punto en su oración en el que nada más sus labios se movían, pero no decía ningún sonido, no hacía ningún sonido. Dice que la palabra de Dios que Elí, que era el sacerdote que estaba ahí, la tomó por ebria.
Y le dijo, mujer, ¿cuándo vas a estar así? Y ella le dice, no, Señor, no estoy ebria. No he bebido ni una gota de vino ni de sidra, porque lo que he hecho es derramar mi corazón delante de Jehová. Y él le dijo, bien, que el Señor conteste tu petición y ve y anda. Dice la palabra de Dios que después ella ya estuvo tranquila, que comió, que ya estuvo, pues digamos que bien, porque yo creo que en el fondo ya sabía que el Señor ya había escuchado su oración. Dicen que al día siguiente ella se fue a su casa en Rama y dice que bueno, el Cana volvió a estar con ella y que ella concibió un niño, que le puso por nombre Samuel, por cuanto Dios se lo había dado. Y dice que en ese año, cuando tocó entregar sacrificio, que ella no subió porque dijo que ella iba a subir hasta que su hijo pudiera subir, que era cuando lo destetaran. Y entonces dice que cuando ya fue el tiempo, que subió con su pequeño y entregando, dice que becerros, o sea, dijo que muchas cosas ya le estaba entregando. Y dice, culmina ese capítulo diciendo que ella, así como el Señor se lo había entregado, de esa misma manera ella se lo entregaba por el resto de sus días. Algo hermoso que nos viene a enseñar este pasaje de Ana es sobre la importancia de consagrar a nuestros hijos desde incluso, algunas a lo mejor tuvieron el privilegio desde antes de nacer. A lo mejor las que vienen de cuna cristiana, o no precisamente que vienen de cuna cristiana, pero que a lo mejor conocieron al Señor aún antes de tener a sus hijos, pudieron haber orado por ellos. Yo conozco una hermanita que me decía que no solamente había orado por sus hijos, sino que también ya había orado hasta por sus futuras parejas